Jesucristo, nuestro Salvador, ha vencido la muerte y ha hecho resplandecer la vida por medio del Evangelio. Evangelio de hoy con el Padre Eudis Medina. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los escribas que habían venido de Jerusalén decían acerca de Jesús: este hombre está poseído por Satanás, príncipe de los demonios, y por eso los echa fuera. Jesús llamó entonces a los escribas y les dijo en parábolas: ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Porque si un reino está dividido en bandos opuestos, no puede subsistir. Una familia dividida tampoco puede subsistir. De la misma manera, si Satanás se rebela contra sí mismo y se divide, no podrá subsistir, pues ha llegado su fin. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y llevarse sus cosas si primero no lo ata. Solo así podrá saquear la casa. Yo les aseguro que a los hombres se les perdonará todos sus pecados y todas sus blasfemias, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón. Será reo de un pecado eterno. Jesús dijo esto porque lo acusaban de estar poseído por un espíritu inmundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Repita conmigo: ven, Espíritu Santo, llénanos de tu luz. Llénanos de tu amor, llénanos de tu sabiduría, para que podamos orar e interpretar tu palabra. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, al Evangelio de hoy con el Padre Eudis Medina. Si es primera vez que escuchas nuestra reflexión, te invito a suscribirte en el canal Padre Eudis Medina. Queridos hermanos, hoy el Evangelio de San Marcos nos muestra diversas ideas. Fíjense cómo comienza el Evangelio diciendo que los escribas que habían venido de Jerusalén decían acerca de Jesús: este hombre está poseído por Satanás. Fíjense cómo los escribas pensaban que Jesús estaba poseído. Una vez más, los escribas intentan acorralar a Jesús con sus enredos y paradojas. Quieren hacer ver al pueblo que incluso los milagros, las curaciones que el mismo Cristo estaba realizando son obra del maligno. Cualquier cosa con tal de poner a la gente en contra de él era importante para estos hombres, para los escribas. Y no estamos muy lejos del reino de los cielos. ¿Cuánta gente actúa hoy de la misma manera? ¿Cuánta gente hoy actúa como los escribas, queriendo colocar a la gente en contra del Señor y diciendo del Señor lo que no es verdad? ¿Cuánta gente habla mal de Jesús? ¿Cuánta gente habla mal de la iglesia? ¿Cuánta gente habla mal del ministerio sacerdotal, tratando de hacer que la gente vaya en contra de Dios? Hoy en día tenemos
diversidad de escribas en el mundo. Por ejemplo, hay sistemas políticos que son semejantes a los escribas. Quieren hacer que la gente odie al Señor. ¿Usted creen que cuál era la tarea que tenía entre ceja y ceja los escribas? Simplemente la tarea de ellos era hacer ver que Cristo, que Jesús no era el Hijo de Dios. Por ello ellos decían: este hombre está poseído por Satanás, príncipe de los demonios, y por eso los echa fuera. De la misma manera, hoy en día encontramos muchos escribas que quieren hacer ver la iglesia no como la iglesia de Dios, quieren hacer ver la iglesia simplemente como la iglesia de Satanás, la iglesia del pecado. Cuánta gente ignorante también hoy en día que no está bien formada, porque cuando hablamos de cristianos ignorantes es aquellos cristianos que no están bien formados y que se dejan llevar por cualquier palabrería humana. También se dejan llevar por muchos que dicen que la iglesia fundada por Cristo, la iglesia católica, no es la iglesia verdadera. Por eso vemos hoy, ¿no?, cómo estos escribas quieren simplemente demostrar que lo que Cristo estaba realizando son obras del maligno. El maestro, con infinita paciencia, les explica cómo sus acusaciones no tienen ningún sentido. Fíjense que Cristo hoy nos enseña que para poder dialogar con este tipo de personas que no conocen a Cristo, con aquellas personas que no conocen al Señor, con aquellas personas que no conocen la iglesia, que no aman a Dios, que no aman a la iglesia, debemos actuar con mucha paciencia. Fíjense cómo Jesús llamó entonces a los escribas y les dijo en parábolas, es decir, les va a explicar lo que ellos estaban pensando. Le va a explicar a los mismos escribas con sus propias palabras, es decir, con las palabras que ellos habían utilizado, diciendo que Cristo, que Él, que ese que estaba allí, que llaman Jesús el Nazareno, que se hace llamar el Hijo de Dios, es simplemente un hombre poseído por Satanás, príncipe de los demonios, y por eso Él echa fuera los demonios. Jesús se llena de paciencia. Primera enseñanza, queridos hermanos, debemos llenarnos de mucha paciencia. Usted y yo conocemos mucha gente, ustedes y yo conocemos muchas personas que hablan mal de la iglesia, que hablan mal del sacerdote, que hablan mal del ministerio, del ministro del Señor, que hablan mal de la Eucaristía, es decir, que hablan mal de Dios. Ustedes y yo conocemos mucha gente que habla de esa manera. Pues usted y yo debemos hacer lo que hizo Cristo. Primero, llenarnos de mucha paciencia. Y segundo, utilizar esas mismas palabras de esa gente para enseñarles. Cristo lo hace. Cristo entonces les habla en parábolas, utilizando, ya vamos a verlo más adelante, cómo Cristo utiliza las mismas palabras, ¿no? Es decir, el maestro, con infinita paciencia, vuelvo a repetir, les explica cómo sus acusaciones no tienen ningún sentido, cómo lo que ellos estaban diciendo no tiene ningún sentido. Al final les avisa, les lanza una de las advertencias más duras que podemos leer en el Evangelio. El que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás. Cargará con su pecado para siempre. Pecar contra Dios no tiene perdón. ¿Somos de naturaleza débil? Sí. Por buenos propósitos e intenciones que tengamos, la tentación siempre está ahí. Y es más fácil de lo que pensamos caer en ella. Caer en la tentación. Caer en el pecado. Por eso el Señor dice que se les perdonará todos sus pecados y todas sus blasfemias a los hombres. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón. Por eso el Señor utiliza la palabra de el reino dividido. Dice el Señor, ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Porque si un reino está dividido en bandos opuestos, no puede subsistir.
Cristo no está dividido. Cristo siempre está presente, real, en un todo, total, en la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. El reino de Cristo jamás está dividido. Si Satanás se rebela contra sí mismo y se divide, no podrá subsistir, pues ha llegado su fin. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y llevarse sus cosas si primero no lo ata. Solo así podrá saquear la casa, dice el Evangelio de Marcos. Es decir, que un reino no puede estar dividido. Un reino no puede estar débil. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte. No. ¿Quién entra en la casa de un hombre fuerte? Nadie. Pero un ladrón, cuando sabe que el hombre no es fuerte, que el hombre es débil, entra en la casa. Y eso hace el demonio. Cuando ustedes y yo, queridos hermanos, nos dejamos dominar por la miseria, cuando ustedes y yo dejamos que nos domine la miseria o el pecado, nos volvemos débiles, y es ahí donde entra el demonio. Cuando ustedes y yo no estamos formados como buenos católicos, cuando ustedes y yo no estamos formados como verdaderos cristianos, el demonio va a utilizar a sus secuaces para decirnos a nosotros que esta no es la iglesia de Cristo, que esta no es la verdadera iglesia, que debemos alejarnos de ella. El diablo utiliza a sus secuaces, ¿sí? Dice la segunda carta de Corintios capítulo 11 versículo 13, nunca lo olviden, queridos hermanos, el diablo también se viste como un ángel de luz. Y es ahí que cuando el diablo detecta que hay un cristiano que está débil en su fe, que está tambaleándose en su fe, entonces viene a dividir, viene a hundir a esa persona y viene a alejar a esa persona de Cristo, viene a alejar a esa persona del Señor. Ciertamente somos de naturaleza débil. Por buenos propósitos e intenciones que tengamos, la tentación está ahí, y es más fácil de lo que pensamos caer en ella. Pero Jesús dio poder a los apóstoles para perdonar los pecados. En muchas ocasiones nos habla del perdón, de la misericordia. Incluso, dice la palabra del Señor, cuando le preguntan cuántas veces se debe perdonar los pecados, les contesta el 70 veces 7. Pero en este evangelio nos advierte el Señor, ¿sí?, que hay un pecado que no se perdona: la blasfemia contra el Espíritu Santo. Los escribas intentan volver contra Cristo sus buenas obras, sembrar la duda de que Dios está detrás de ellas, negar la naturaleza del propio Jesús como hijo del Padre. Y Él les contesta con una claridad y una dureza que no deja lugar a dudas. Por eso, queridos hermanos, nosotros debemos tener esa misma claridad para demostrar simplemente que seguimos y amamos a Cristo, que amamos al Señor. Por eso hoy el Evangelio nos habla de ese reino dividido. Cristo no está dividido, queridos hermanos. Cristo no está dividido. Cristo es un todo y nosotros pertenecemos a ese todo, que es simplemente la iglesia. Por eso dice el Señor, hay un pecado que no se perdona, ¿sí?, ni en esta vida ni en la otra. Es el pecado contra el Espíritu Santo, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y esto que nos quiere indicar, queridos hermanos, lo que muchos protestantes no quieren admitir, que es importante la oración por los difuntos, porque hay pecados que se perdonan en esta vida y se perdonan en la otra. Pero el único pecado que no se perdona ni en esta vida ni en la otra es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Dice, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón. Será reo de un pecado eterno. Qué palabras tan importantes y qué cosa tan bella saber que nosotros podemos orar por los difuntos. Por eso, queridos hermanos, ustedes y yo debemos siempre ser hombres y mujeres de oración. No podemos dejar de orar. Hay mucha gente que dice que el que muerto, muerto está.
que ya para qué las oraciones no sirven. Sí que sirven, porque hay pecados que si no se perdonan en esta vida, sí que se perdonan en la otra vida. Que el único pecado que no se perdona ni en esta vida ni en la otra es el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Esto qué nos quiere decir? Lógicamente que sí hay pecados que se perdonan en esta vida y sí hay pecados que se perdonan en la vida eterna. ¿Por qué? Porque hay seres humanos que mueren que no fueron tan malos para ser condenados, pero tampoco fueron tan buenos para ser salvados. Van a un lugar que la iglesia va a llamar purgatorio. Llámelo como usted quiera. La iglesia le llama purgatorio, lugar de purificación. Y ese es el lugar donde van aquellas almas que no fueron tan buenas para ser salvadas, ni tan malas para ser condenadas. Y es ahí donde entra la gracia de la oración de nosotros por nuestros fieles difuntos, porque hay pecados que se perdonan en esta vida y en la futura, pero el único pecado que no se perdona, queridos hermanos, y eso apréndaselo usted hoy, el único pecado que no se perdona ni en esta vida ni en la otra es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Por eso ustedes y yo hoy debemos pedirle al Señor que nos dé la gracia de poder ser buenos y mejores cristianos. Dejemos que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas. Dejemos que el Espíritu Santo nos guíe. Dejemos que el Espíritu Santo sea nuestro guía en la vida espiritual, en esa vida de encuentro con Cristo, en esa vida de encuentro con el Maestro, de esa vida de encuentro con el Señor. Dejemos que sea el Espíritu Santo el que guíe nuestras vidas. ¿Cuántas veces hemos pecado? ¿Cuántas veces hemos cometido errores? Dice la primera carta del apóstol San Juan, que el que diga que no tiene pecado es un mentiroso. Todos somos pecadores, todos cometemos errores. Pero qué importante es que ustedes y yo hoy dejemos actuar el Espíritu Santo en nuestra vida. El Señor toma las palabras de los escribas, ¿no? Y fíjense que los escribas dicen que Cristo estaba poseído por Satanás, es decir, que el que estaba haciendo la obra en Cristo y a través de Cristo sanando a los enfermos, ¿sí?, era el mismo Satanás. Por eso el Señor le dice a ellos, cuidado, porque todos los pecados se perdonan, pero el único pecado que no se perdona ni en esta vida ni en la otra es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Que ustedes y yo nunca podamos pecar contra el Espíritu Santo, que no dudemos de Cristo, que no dudemos del Señor, dejemos que Dios haga su obra en nuestra vida, dejemos que Cristo haga su obra en nuestras vidas, dejemos actuar al Espíritu Santo. Por eso hoy quiero invitarte para que le digamos al Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, llena nuestras vidas. Ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones. Ven Espíritu Santo, llena nuestro ser. Deja que el Espíritu de Dios, deja que el Espíritu Santo hoy obre en ti. No blasfemies contra el Espíritu Santo dudando de Él. No cometas el pecado de no dejar al Espíritu Santo entrar en tu vida. Deja que el Espíritu Santo obre en ti. Deja que el Espíritu Santo more en ti. Ven, Espíritu Santo, llénanos de tu luz. Ven, Espíritu Santo, llénanos de tu amor. Ven, Espíritu Santo, llénanos de tu luz. Que hoy el Espíritu Santo llene nuestras vidas, nuestra mente, nuestro corazón. Pidámosle perdón al Señor por nuestras faltas y por nuestras miserias. Dejemos que el Espíritu de Dios haga su obra, obra buena, obra maravillosa en cada una de nuestras vidas. Que la gracia, que la bondad, que la misericordia del Señor nos acompañe a cada uno de nosotros en este día. Que podamos acercarnos a Cristo, que dejemos que el Espíritu Santo obre en nosotros, que dejemos que el Espíritu Santo obre en cada una de nuestras vidas. Debemos encomendarnos al Espíritu Santo para no caer en la peor de las tentaciones,
que es rebelarnos contra Él. Porque cuando usted y yo decimos no quiero ir a la misa, nos estamos rebelando contra el Espíritu Santo. Cuando ustedes y yo decimos no quiero orar, nos estamos rebelando contra el Espíritu Santo. Cuando ustedes y yo decimos no quiero buscar al Señor, nos estamos rebelando contra el Espíritu Santo. Dejemos de rebelarnos contra el Espíritu Santo y dejemos que sea el Espíritu Santo el que obre en cada una de nuestras vidas. Nos preparamos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia y les acompañe para siempre. Amén. Que tengas hoy un feliz día. Dios te bendiga.